Madre mía, lo que tenemos hoy. Aranceles. Trump, China. Hasta Gustavo Petro. Prepárate porque nos vamos de cabeza a las consecuencias de los aranceles de Trump allá por el 2025. Un auténtico terremoto a nivel mundial. Sí, la verdad es que es un tema que da para mucho. Podemos ver cómo las decisiones de un solo país, en este caso Estados Unidos, pueden tener un impacto enorme en todo el mundo, sobre todo en temas como el comercio global y la geopolítica. Efecto dominó total. Para entenderlo bien, empecemos por el principio. Recordemos que Trump impuso un aumento del 25% en aranceles a las importaciones de China, México y Canadá. Casi nada. Exacto, esa fue la chispa que encendió la mecha. Y claro, un aumento tan grande no sentó nada bien a los países afectados. Y las reacciones no se hicieron esperar. China, por ejemplo, fue directa a la acción y presentó una demanda internacional contra Estados Unidos. Esa demanda fue un movimiento muy importante. China no solo estaba protegiendo sus intereses económicos, sino que también desafiaba a Estados Unidos en el escenario internacional, utilizando las leyes, nada menos. Una estrategia inteligente sin duda. Pero mientras China iba por la vía legal, Canadá y México decidieron responder de la misma manera, ¿no? Implementaron aranceles similares a productos de Estados Unidos, un frente unido contra Trump. Totalmente. La respuesta conjunta de Canadá y México demuestra la importancia de la cooperación regional en un mundo tan globalizado. Ante una amenaza común decidieron unir fuerzas. La unión hace la fuerza. Y ahora viene lo interesante, la perspectiva latinoamericana. Tenemos un podcast colombiano que captó las reacciones en caliente a toda esta situación. Ese podcast nos da una visión muy valiosa de cómo se percibió todo esto en la región, especialmente la reacción del presidente Gustavo Petro, que fue bastante contundente. Sí, Petro llamó a la unidad latinoamericana frente a la presión de Estados Unidos. Incluso compara la situación con figuras históricas como Salvador Allende, que defendía la independencia regional. La referencia a Allende es muy significativa. Petro no solo buscaba una respuesta coordinada en Latinoamérica, sino que también apelaba a la historia de la región, a esos momentos en los que se unieron para defenderse de presiones externas. Un llamado a la unidad con mucha historia detrás, sin duda. Pero no todos en Colombia vieron bien la postura de Petro. Algunos medios y la oposición lo criticaron por su postura tan fuerte contra Trump. Decían que lo mejor era ser más conciliadores. Claro, esas críticas a Petro demuestran que incluso dentro de un mismo país hay diferentes opiniones sobre cómo relacionarse con Estados Unidos. Algunos prefieren una postura firme, mientras que otros prefieren la diplomacia. Un debate interesante, sin duda. Y para añadir más leña al fuego, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también tuvo una respuesta fuerte a Trump, pero a diferencia de Petro, recibió bastante apoyo en México. Esa diferencia en la recepción de las respuestas de Petro y Sheinbaum es algo que merece la pena analizar. Quizá la situación política de cada país, la imagen de cada líder y la percepción de la gente sobre Estados Unidos influyeron en las reacciones. Sí, es un tema complejo, desde luego. Y si nos fijamos en América Latina, este podcast colombiano nos da una perspectiva muy interesante. Nos ayuda a entender cómo se vivió todo esto en la región y cómo se interpretaron las acciones de líderes como Petro y Sheinbaum. Totalmente. Y lo que más me llamó la atención fue esa diferencia en las reacciones a Petro en Colombia y el apoyo a Sheinbaum en México, a pesar de que ambos tuvieron una postura similar frente a Trump. ¿A qué crees que se debe esa diferencia? Bueno, podríamos mirar la historia de cada país con Estados Unidos. Colombia, por ejemplo, ha tenido una relación más estrecha con Estados Unidos en temas de seguridad y economía, mientras que México ha mantenido una postura más independiente, incluso a veces confrontativa. Entiendo. Entonces, la historia de cada país podría haber influido en cómo la gente vio la respuesta de sus líderes. Exacto. Además, no podemos olvidar el contexto político de cada país. En Colombia, la oposición a Petro es fuerte, mientras que Sheinbaum tenía más apoyo en México. Eso también puede explicar la diferencia en las reacciones. Claro, la política interna siempre influye. Y hablando de Sheinbaum, creo que vale la pena hablar de su respuesta a Trump, que fue bastante notable. No solo rechazó las acusaciones de Estados Unidos, sino que también le devolvió la pelota, señalando la responsabilidad de Estados Unidos en temas como el narcotráfico. Sin duda, la respuesta de Sheinbaum fue un ejemplo de diplomacia, pero con firmeza. Defendió a México sin caer en provocaciones, pero también señaló las contradicciones en la postura de Estados Unidos. Exacto. Y lo hizo con mucha seguridad, dejando claro que México no se iba a someter a las presiones de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad al diálogo y la colaboración, ¿no? Así es, Sheinbaum no se cerró a la posibilidad de negociar, pero dejó claro que cualquier acuerdo debía basarse en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Eso me parece fundamental.
No se trata de negar los problemas, sino de abordarlos juntos y de forma constructiva, reconociendo que las responsabilidades son compartidas. Totalmente. Y en ese sentido, la propuesta de Sheinbaum de crear un grupo de trabajo conjunto para abordar el tema del fentanilo me parece muy acertada. Es un ejemplo de cómo se puede buscar una solución dialogando y cooperando en lugar de enfrentándose. Estoy de acuerdo. Y esa actitud, la de buscar el diálogo y la cooperación, me parece esencial ahora, con tantas tensiones geopolíticas y comerciales en el mundo. Sin duda. Y volviendo al podcast colombiano, este también destaca la importancia de la CELAC como un espacio para la articulación regional frente a las presiones externas. Sí, Petro ha defendido la integración latinoamericana como una forma de fortalecer la región en el mundo. ¿Crees que la CELAC podría tener un papel importante en este contexto? La CELAC tiene el potencial de ser un actor clave para defender los intereses de la región. Pero para eso, los países miembros deben superar sus diferencias y actuar juntos. Y eso no siempre es fácil, ¿verdad? Las diferencias políticas e ideológicas entre los países de la región a veces hacen difícil llegar a una postura común. Es cierto, pero también hay una creciente conciencia de que la región enfrenta desafíos comunes que requieren soluciones conjuntas. La crisis climática, la desigualdad, la migración son solo algunos ejemplos. Y en ese contexto, la CELAC podría ser una plataforma para articular una respuesta regional a estos desafíos. Y la respuesta a las políticas proteccionistas de Trump podría ser un catalizador para fortalecer la unidad latinoamericana. Es una posibilidad interesante. Y hablando de unidad, el podcast también resalta la importancia de que los líderes latinoamericanos defiendan los intereses de sus pueblos y no se sometan a las presiones externas. Esa es una idea central en el discurso de muchos líderes latinoamericanos de hoy. La defensa de la soberanía nacional y la búsqueda de un desarrollo autónomo son temas centrales en la política de la región. Y en ese sentido, la figura de Allende que Petro menciona en su discurso sigue siendo un referente para muchos líderes latinoamericanos. Su lucha por la independencia económica y la justicia social continúa inspirando a las nuevas generaciones. Totalmente. Allende representa una visión de América Latina que busca romper con la dependencia histórica de Estados Unidos y construir un modelo de desarrollo propio basado en la justicia social y la solidaridad. Y esa visión, aunque no está libre de controversias, sigue estando muy presente en la región. La búsqueda de un camino propio, de un modelo de desarrollo que responda a las necesidades de los pueblos latinoamericanos, es un deseo que se mantiene vivo. Exactamente. Y en este contexto, las tensiones comerciales con Estados Unidos pueden verse como una oportunidad para repensar el modelo de desarrollo de la región y fortalecer la cooperación entre los países latinoamericanos. Es una perspectiva interesante. Y ahora, si te parece bien, vamos a analizar un poco más a fondo las consecuencias económicas de esta guerra comercial, tanto para Estados Unidos como para los países de la región. Me parece una buena idea. Veamos cómo el aumento de los aranceles puede afectar el costo de vida, la inflación y el crecimiento económico de los países involucrados. Claro, al final lo que de verdad importa es cómo afecta todo esto a la gente de a pie. Hablemos de esas consecuencias económicas que seguro que no son pocas. Tienes razón. El aumento de aranceles puede tener un impacto importante en el costo de vida tanto en Estados Unidos como en los países que comercian con él. O sea que si los productos importados suben de precio, al final los consumidores pagan más. ¿Es así? Exactamente. Y eso afecta especialmente a las personas con menos recursos, que tienen que gastar más en productos básicos. Es como una cadena que puede llevar a una subida de precios en general y a que la gente pierda poder adquisitivo. Sí, eso es. Y no solo eso, el aumento de aranceles también puede afectar a las empresas, tanto en Estados Unidos como en los países afectados. Claro, si una empresa tiene que pagar más por lo que importa, sus costes suben y al final tiene que subir los precios. Eso es. Y eso la deja en desventaja frente a otras empresas que no tienen que pagar esos aranceles. Al final, todo esto puede afectar al crecimiento económico de los países que están en esta guerra comercial. Sin duda. La incertidumbre que generan estas políticas proteccionistas puede hacer que la gente no quiera invertir, y eso frena la creación de empleo. Entonces el panorama no pinta muy bien. ¿Dirías que esta guerra comercial puede perjudicar a todos los involucrados? Es una posibilidad real, aunque también hay que decir que algunos sectores podrían beneficiarse. Por ejemplo, las empresas que producen cosas que ahora tienen menos competencia de productos importados. Es verdad, siempre hay ganadores y perdedores. Pero en general, la incertidumbre y la inestabilidad que crean las guerras comerciales no son buenas para la economía global. Totalmente de acuerdo. Y por eso la idea de Sheinbaum de buscar una solución negociada me parece muy acertada. Sí, el diálogo y la cooperación son fundamentales para encontrar soluciones que beneficien a todos. Y en este caso, el podcast colombiano que hemos analizado nos da una visión muy interesante de la importancia de la unidad latinoamericana frente a las presiones externas. Cierto.
La CELAC podría ser clave para defender los intereses de la región y buscar un modelo de desarrollo más justo. Sin duda. Y la figura de Allende, que Petro mencionó en su discurso, sigue siendo un referente para muchos líderes latinoamericanos. Su lucha por la independencia económica y la justicia social todavía inspira a mucha gente. Una inspiración que ahora es más importante que nunca, con todas estas tensiones geopolíticas y comerciales que ponen a prueba la capacidad de los países latinoamericanos para defenderse y construir un futuro mejor. Para terminar, me gustaría recordar una frase de Claudia Sheinbaum que resume muy bien la postura de México frente a Estados Unidos. Coordinación sí, subordinación no. Una frase que refleja el deseo de muchos países de la región de tener una relación con Estados Unidos basada en el respeto y la cooperación, pero sin renunciar a su soberanía ni a sus propios intereses. Y hablando de perspectivas latinoamericanas, si quieren escuchar más análisis como este, les recomiendo el podcast Voces de Colombia en YouTube. Tienen una visión muy interesante de la actualidad latinoamericana. Totalmente recomendable. Suscríbanse a su canal y denle un me gusta para no perderse ninguno de sus episodios. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo del comercio internacional y las consecuencias de las políticas arancelarias de Donald Trump. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan complejo. Hasta la próxima.